Qué bueno es estar con ustedes nuevamente para reflexionar en la palabra del Señor. El tiempo que estamos viviendo es un tiempo crucial. Es un tiempo que demanda de mucha sabiduría, de mucha prudencia, demanda de mucho cuidado en todos los ámbitos. Estamos todavía a nivel mundial y a nivel de nuestro país en una etapa bastante delicada para nuestro país, para cada familia, y todos estamos frente a esa amenaza, llamémoslo, y uno debe de ir a la palabra del Señor para que la palabra nos dé principios para poder caminar con seguridad en la vida. Y de una o de otra manera no deja de ser presión el ambiente y el momento en que vivimos. Es por eso que he pensado en esta hora compartir con ustedes el tema liderando bajo presión. Vamos a la palabra en esta hora. 1 Samuel capítulo 13, versículo 6 y versículo 7 dice de la manera siguiente: cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Dice el versículo 7: y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Hay tres palabras que por lo menos en los dos versículos hacen ver la presión que estaba atravesando Israel, y no digamos la presión que estaba atravesando Saúl como rey de Israel, porque naturalmente el liderar no es algo sencillo. El liderar demanda de tener firmeza, convicción, valor y tantas características que son importantes. Pero hay por lo menos tres palabras que en los dos versículos yo veo. En el versículo 6 que leíamos al inicio, menciona la palabra estrecho. Los hombres de Israel se vieron que estaban en estrecho, entre paréntesis dice aprieto, y eso lo llevó a esconderse. En el versículo 7 menciona otra palabra al final del versículo: y todo el pueblo iba tras él, tras Saúl, temblando. Tremendo, ¿verdad? Liderando bajo presión. ¿Por qué es importante esta palabra? Y usted dirá: pastor, esa palabra entonces no es para mí porque yo no soy líder. Pues cómo no, eres madre de familia. Como madre de familia eres líder de un hogar. Eres padre de familia. Como padre de familia eres líder de un hogar. Eres hijo. Estás dentro de un hogar y ya eres un adolescente joven, o eres un joven adulto que aún estás en casa terminando tus últimos años de universidad. Juegas un papel de liderazgo dentro del hogar. Todos somos líderes, donde estemos somos líderes, y uno debe de reflexionarlo y pensarlo. Y para nosotros es la palabra liderar bajo presión. Como dicen los grandes líderes en las noticias, nadie estaba preparado para lo que a nivel mundial vino. Y usted se da cuenta que a nivel mundial aún los grandes líderes que han sido formados en las grandes universidades y la experiencia de la vida han caído postrados frente a las circunstancias que el mundo vive. Cuando se es humilde, cuando no se es humilde, habrá vanagloria, habrá soberbia, pero no se estaba preparado. Y si vamos a cada familia, a cada hogar, no se estaba preparado. ¿Acaso estábamos preparados los padres de familia para poder dirigir el trabajo de nuestros hijos en el hogar, en el estudio? Muchos no estábamos preparados para ese ambiente donde los niños iban a amanecer en la casa, las clases se las iban a estar enviando a la casa, y hay que papá, mamá
estar poniéndonos de acuerdo. Eso es liderazgo, platicar papá y mamá y ponerse de acuerdo en darle el tiempo necesario a los chicos para que ellos reciban sus clases en línea, para que ellos estén preparándose. Ay, papá, muy lindo, pero muy lindo que ellos se ponen de acuerdo y ellos están muy, pero muy en contacto con los orientadores, y eso a los orientadores los motiva, eso a los orientadores los impulsa. Pero hay papás que como que han metido la cabeza en la tierra, el síndrome del avestruz. Hay que ver a cada quien cómo sale. Se levantan y si van a salir, se van, sus hijos quedan, no hay una organización. O si están en casa, hay que ver, hay que duerman hasta la hora que quieran, hay que hagan lo que quieran. De todas maneras, no los vamos a estresar y el tiempo va pasando. O sea, liderar no es fácil bajo presión. Uno necesita reflexionar en el liderazgo, uno necesita reflexionar y le pongo estos ejemplos sencillos del hogar. ¿Saben por qué le pongo este ejemplo sencillo del hogar? Porque lideramos desde lo más sencillo hasta lo más complejo. No se estaba preparado para liderar dentro del hogar. No se estaba preparado para liderar dentro de las comunidades. Usted sabe, las comunidades tienen sus directivas, tienen sus líderes, y se nota cuando una comunidad tiene liderazgo. Ahí las va a ver usted bien preparadas en las entradas de las colonias. Ahí están, ¿verdad?, limpiando las llantas con los líquidos respectivos, se preparan y todo. Se nota el liderazgo bajo presión. No se estaba preparado a nivel de los ámbitos educativos, pero qué lindo es que los ámbitos educativos ahí vemos, ¿verdad?, preparándose para seguir atendiendo a los chicos en medio de la presión. Y lo pongo como ejemplo a manera introductoria porque vale la pena tomar en cuenta los principios de la palabra para poder liderar bajo presión. No sabemos cuántos días todavía falte y usted dirá: pastor, este mensaje no lo hubiera dado desde el inicio, hace 3 meses, pero ahora, no, si estamos ahí, yo no sé si estamos a medio camino, yo no sé si estamos a media montaña de subir, en qué momento estamos. Este es como el tiempo kairos y cronológico en cuanto a Dios. El tiempo cronológico uno lo puede medir, pero el tiempo kairos no lo puede medir. Uno no puede medir el tiempo kairos, solo Dios lo puede medir. Igual, esta situación, Dios es tan poderoso que la puede cortar de tajo de un momento a otro, como también se puede alargar, como también la misma actitud y posición de cada ser humano la puede alargar. Y yo creo que el pasaje de 1 Samuel 13 nos da la idea de lo que puede ser liderar bajo presión. Saúl estaba liderando bajo presión. Ya escuchó usted la presión, ¿verdad? Ya escuchó y leyó conmigo que estaban en apretura, estaban con temores, estaban con miedo. Todo el pueblo iba tras Saúl temblando. Así que el liderazgo de Saúl no era fácil. Según el versículo 5, la presión de un ejército enemigo, porque no solo era la presión del pueblo. El versículo 5 nos habla de la presión de un ejército enemigo. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. ¿Qué implica eso? Un ejército enemigo grandísimo. Versículos 6 y 7, el temor y el miedo del pueblo que se vio en apretura. Versículo 8, la presión de la espera, porque Saúl esperaba que llegara Samuel para que le diera la bendición de la oración y la bendición del sacrificio para salir a la guerra. Y ya era el 7º día y no había llegado. Le dijo que iba a llegar al 7º día, la presión de la espera. Lo tremendo del versículo 8, la deserción del ejército. El versículo 8 dice: y él esperó 7 días conforme el plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal. Y óigalo, el pueblo desertaba. Los ejércitos enemigos presionaban y el pueblo desertaba. Tremendo. ¿Frente a qué presiones usted está ahorita libre de toda la presión que está causando el COVID-19? Libre de todo eso. Presiones personales, familiares, económicas,
para los que servimos en la obra del Señor, porque igual los pastores no estábamos, ¿verdad?, preparados para todo esto, pero Dios sí estaba preparado. Él ya había preparado todas las cosas. Por eso uno debe de estar en sintonía con Dios y esperando las directrices de Él para liderar bajo presión. Por eso, ¿qué se necesita frente a esto? ¿Qué se necesita para liderar bajo presión? En primer lugar, actitud humilde. Y oiga, para liderar bajo presión necesitamos actitud humilde. Dice la palabra, hermano amado, que en el versículo trajo: Natán atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Cuando uno lee eso, encuentra que en el liderazgo de Saúl había cierta vanagloria, ¿verdad? Era Jonatán el que había atacado la guarnición de los filisteos, pero él dice: tocó trompeta. Eso de andar tocando trompeta por lo que se hace no es bueno. Cuando se lidera bajo presión, uno debe de liderar en humildad. La humildad es la característica que viene del Espíritu Santo a nuestras vidas, viene del modelo del Señor. ¿Y sabes por qué es importante liderar en humildad cuando estamos bajo presión? Porque somos receptivos a los consejos, somos receptivos a nuestras áreas vulnerables, a nuestras limitantes, aprendemos a escuchar a los demás. En esta etapa en la cual estamos, uno encuentra personas, hermano, que le dan consejos, ¿verdad? Y vienen consejos para poder hacer las cosas. ¿Y qué pasa si no hay humildad, si no soberbia? Y no queremos escuchar a nadie, no queremos flexibilizar con nadie. En el hogar necesitamos escucharnos unos a otros. Para eso se necesita la humildad. Los que somos cabeza del hogar necesitamos escuchar a la esposa necesita escuchar al esposo, a los hijos hay que escucharlos. Los hijos tienen muy buenas opiniones en las comunidades, en las empresas, en los lugares. Necesitamos una actitud humilde y no tan solo tocar trompeta, tocando y resaltando triunfos ajenos. De ninguna manera, actitud humilde. En segundo lugar, paciencia. Hay que saber esperar el momento propicio. Saúl, en el versículo 8, esperó, dice, conforme el plazo, pero el pueblo desertaba. ¿Y qué dice el versículo 9? Entonces dijo Saúl: tráiganme el holocausto y la ofrenda de paz, y ofreció sacrificio. Se arrebató, hizo lo que no tenía que hacer. El sacrificio lo iba a ofrecer Samuel, y ahí venía Samuel. Él le dijo: a los 7 días yo voy a llegar, espérame. Y allí iba. La respuesta, amado y amado, está a la vuelta de la esquina. Hay que ser pacientes. El momento en que se vive, cuando se vive en momentos de presión, se necesita mucha paciencia. La paciencia es la virtud que viene de Dios y que nos ayuda a esperar el momento propicio de parte del Señor. En tercer lugar, el versículo 11, cuidémonos de la presión. Si hay algo que debemos de cuidarnos es de la presión. Cuidado cuando te están presionando las circunstancias. Y el tiempo que se vive bajo presión. Cuidémonos de la presión. Cuando Saúl fue confrontado por Samuel, porque Samuel le tuvo que decir: ¿qué es lo que has hecho? Y Saúl respondió: vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofreció lo que... Cuidado, que las presiones nos lleven a arrebatarnos y tomar decisiones inadecuadas, que no son las decisiones que vienen de parte del Señor. Cuidado con la presión. Vi y me dije. Esa expresión, vi y me dije, es la presión. Cuarto, cuidarnos de los arrebatos. Y esto viene de la mano de las presiones. Cuidémonos de los arrebatos. El versículo 13, entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová que él te ha ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Esa expresión, locamente has hecho, es tremendo, ¿verdad? Es tremendo
esa expresión locamente has hecho. Una expresión muy dura. Qué triste, ¿verdad? Que la presión llevó a Saúl a arrebatarse y a tomar decisiones inadecuadas. Se arrebató, actuó locamente, y eso puede suceder dentro del hogar. Si no se tiene cuidado, se puede actuar locamente, con palabras, con acciones, se puede dañar. Llama la atención el índice elevado de violencia intrafamiliar en la etapa de cuarentena, ¿verdad? De encierro, en la etapa en que se ha estado. Pero ¿sabe por qué? Porque no hemos sido pacientes, ni mansos, ni tolerantes, que son características que vienen de parte del Señor. Así que cuidémonos de los arrebatos. Estamos liderando bajo presión, cuidémonos de los arrebatos. Número 5 y la última que encontramos en esta porción: pesemos las consecuencias. Hay que medir las consecuencias. Hay que medir hasta dónde van a llegar los efectos de que nos dejemos llevar bajo la presión. Que Dios nos ayude a liderar bajo esa presión, pero con la ayuda del Espíritu Santo. El versículo 14, para ir ya descendiendo en este último punto, dice: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gabaa a Benjamín. ¿Qué sucedió? Saúl ese día perdió la oportunidad de perpetuarse con toda su familia, como le sucedió a David con Salomón y con también otro de los hijos de Salomón, que Roboán, ¿verdad? Que gobernaron. ¿Por qué Saúl perdió aquello? Porque se arrebató bajo la presión. Si él hubiera pesado las consecuencias, no le hubiera sucedido lo que le sucedió. Vale la pena que pesemos las consecuencias. Antes de hablar, pesemos los efectos del hablar. Antes de reaccionar, pesemos las consecuencias y los efectos de hablar, de actuar, de reaccionar en la vida, porque vale la pena que bajo las presiones de la vida que estemos, lo hagamos con todo el corazón. 5 cosas sencillas que nos ayudan a liderar bajo presión: humildad, paciencia, cuidarnos de la presión, cuidarnos de los arrebatos, pensar en las consecuencias y reflexionarlas y evaluarlas. Vale la pena que frente a las presiones de la vida nos apoyemos en Dios. Nos apoyemos en Dios. Como lo he dicho en otras ocasiones, las pruebas nos ayudan a medirnos cómo estamos en nuestra vida espiritual. Las pruebas nos ayudan a medirnos cómo está nuestra vida en fortaleza espiritual. Apoyémonos en Dios, auxiliémonos de la palabra. Dios nos ha dejado la palabra y nos ha dejado principios eternos. Pidamos de su ayuda al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo dice: Él os enseñará todas las cosas que habéis de hacer. Nosotros no sabemos qué hacer, cómo decirlo, cómo reaccionar, qué decisiones tomar, pero Dios es bueno para ayudarnos a tomar las mejores y más grandes decisiones en la vida. Por lo tanto, amados y amadas, todos somos líderes a donde estamos. En el hogar, en la comunidad, en el lugar donde tú estudias, en todo lugar somos líderes. Máxime cuando estamos bajo presión, somos llamados a liderar conforme al modelo del Señor. Y por eso en esta hora podemos pedirle de su ayuda al Espíritu Santo para que nos llene de sus frutos espirituales y podamos ser buenos líderes bajo presión. Espíritu Santo, reconozco que no puedo liderar bajo presión en mi propia capacidad. Y yo lo reconozco, Señor. Soy vulnerable, soy, Señor, susceptible a las circunstancias que suceden a mi alrededor, pero te tengo a ti, Señor. Y yo sé, Señor, que aquellos que están oyendo la palabra en esta hora también aceptan que no podemos liderar bajo presión en nuestra propia capacidad. Necesitamos un poder sobrenatural que nos ayude. Necesitamos al Espíritu Santo. Espíritu Santo, danos de tus frutos el amor, el gozo, la paz,
la paciencia, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, la fe. Ayúdanos, Espíritu Santo. Danos mansedumbre, danos tolerancia, danos paciencia, danos sabiduría para saber liderar, Señor. Pongo a cada padre, cada madre de familia, cada hijo, cada hija, cada hombre, cada mujer en los hogares que están conectados, jóvenes, señoritas, adultos en esta época, Señor, los pongo en tus manos para que los bendigas y los ayudes, y que todos en cada hogar podamos disfrutar de la paz, el gozo y la bendición de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. El Señor es fiel para fortalecernos, y a mis amigos les quiero motivar e invitar a entregarle su vida al Señor. Entrégale tu corazón al Señor. Por eso no te desconectes hasta que hayas hecho la siguiente oración. Que Dios me los bendiga a todos y me los guarde, y el Espíritu Santo esté con nosotros cada día. Para ti que has oído la palabra de Dios y tu corazón ha sido impactado por el Espíritu Santo y quieres entregarle tu corazón al Señor, puedes orar conmigo en este momento. Cierra tus ojos y ora de la manera siguiente. Señor Jesucristo, gracias por haberme dado la oportunidad de escuchar tu palabra. La palabra ha traído fe a mi corazón, por lo cual en este momento te lo entrego, te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Perdóname, redímeme y cámbiame, Señor, porque solo no puedo, Jesús. Así que desde este momento quiero ser tu hijo. Por lo tanto, reconóceme como tu hijo, y desde este día caminaré bajo tu voluntad como mi Padre Celestial. Amén. Gloria a Dios. Luego de esta oración quiero darte la bienvenida a la familia de Dios. Como familia, uno de los elementos importantes es la comunicación. Así que queremos que te comuniques con nosotros. A través de todo el mensaje tú estuviste viendo las diferentes modalidades en que puedes comunicarte con nosotros para siempre tener una palabra de bendición para tu vida. Dios te bendiga.